Hola muchachos y muchachas, les mando un saludo, espero que se encuentren bien en esta cuarentena. Vamos a comenzar estas clases en línea otra vez, ahora iniciando con el bloque 3, referente al ensayo literario. Al final de este video van a poder realizar un cuestionario, como se los expliqué en la plataforma. Este cuestionario es una retroalimentación, entonces les pido que vean el video, lo pueden ver una vez, dos veces, las veces que sean necesarias, también pueden tomar notas mientras lo están viendo, de preferencia hagan apuntes en su cuaderno para que toda la información que yo les vaya dando en este video, pues la consideren para su examen semestral y para las evaluaciones que les vaya haciendo en las próximas semanas conforme vayamos avanzando en el programa de literatura 2. Bueno. Entonces, les adelanto, este tema del ensayo literario es el bloque número 3, pero a su vez es con el que cerraríamos la cuestión de los géneros literarios. Desde el semestre pasado hemos estado revisando diferentes géneros, lo que son los cuatro grandes géneros de la literatura: el género narrativo, el género poético, el género dramático y el género ensayístico. Cada uno de estos géneros lo hemos visto de manera general, pero también hemos abordado ya estos tres, la narrativa, la poesía y el teatro, de manera específica. O sea, ya revisamos sus características, vimos ejemplos de algunas obras en cada caso, ejemplos de algunos autores y más o menos hicimos como un análisis histórico de su origen y de su desarrollo. Y bueno, ahora nos toca ver el género ensayístico. Pero nada más para tener como un resumen previo de qué es todo lo que ya vimos y hacer como una síntesis, bueno, pues nada más recordar que el género narrativo es ese género que se encarga de contar una historia, de contarnos una historia y que se puede utilizar para ello. El género narrativo sería ejemplificado con esta imagen, que es la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que sería la primer novela moderna en la historia del ser humano. Luego tenemos el género poético, que sería ese género que expresa emociones, que expresa la vida interior del poeta, del autor, y en este caso la imagen muestra a Sor Juana Inés de la Cruz, que sería el referente en nuestro país, en México, de la poeta, de la más grande poeta de todos los tiempos, básicamente. Entonces, ese sería el género poético. Luego tenemos el género dramático, el teatro, que sería la representación de la realidad a través de los diálogos entre diferentes personajes. Estos diálogos se pueden hacer actuados sobre un escenario, pero hoy en día pues también se lleva a cabo a través del cine. Es una obra que no es solamente para ser leída, pero que también puede tener ese soporte, el soporte textual, y está bien, no hace falta que una obra pase a ser representada por actores para ser considerada parte del género dramático. Aquí el ejemplo de la imagen es el libro que les pedí que leyeran de tarea, espero que sí lo hayan leído. Es el libro del enfermo imaginario de Molière. Ahora, vamos a entrar al género ensayístico. Este género se diferencia de los demás porque tiene unas características bastante peculiares y porque a lo mejor pareciera no encajar un poco con lo que hemos venido viendo hasta este momento. Aquí en la imagen tenemos a uno de los representantes del ensayo mexicano más influyentes y más importantes, no solamente por trabajar este género, sino en general. Octavio Paz, que es el premio Nobel literario en México, el único premio Nobel que tenemos en el país, y que más adelante tendremos oportunidad de revisar un poco su biografía, qué obras ha escrito y ver algunos ejemplos de sus textos. Bueno, como introducción, pues les voy a dejar una definición de lo que es el ensayo literario. El ensayo es un texto argumentativo que discurre sobre algún tema con el propósito de suscitar una reacción en el lector, invitándolo a reflexionar acerca de este o intentando convencerlo de la postura que se pone de manifiesto. Entonces, lo principal en un ensayo literario será los argumentos que muestra el autor para poder dialogar con el lector y en última instancia invitarlo a una reflexión o incluso convencerlo de que lo que nosotros estamos argumentando o diciendo es la verdad. O sea, de que mi opinión importa y de que importa tanto que tú tendrías, lector, la persona que lee el ensayo literario, tendría que aceptar esa verdad o esa opinión. Pero esa es la tarea que tiene que hacer el autor, llevar a cabo a través del lenguaje esa invitación. ¿Ok? Bueno,
Ahora, me voy a ir un poco rápido, no quiero que este video sea demasiado largo. Esta información igual la tienen en su libro, la estoy condensando para que ustedes la puedan tener. Además son cosas que de una u otra forma ya les he venido diciendo a lo largo a lo largo del semestre. Entonces, sobre el origen y desarrollo del ensayo literario, bueno, ya si recuerdan, les hablé un poco el semestre pasado sobre Michel de Montaigne, un francés, un escritor francés, que sería el autor que inicia, o más bien que inventa el género ensayístico. O sea, antes de Montaigne no existía el género. Con él es que comienza a tener las características que tiene todavía hasta la fecha. O sea, él le da las características y a la fecha esas características no han cambiado, siguen siendo las mismas. A partir de la publicación de su obra llamada Ensayos en 1580, pues tenemos ya el cuarto género literario. Es un género, se considera un género aparte porque tiene una característica principal y es la de buscar a través del lenguaje cautivar al lector. Esa cautivación, ese buscar atraerlo o interesarlo por medio de las palabras, utilizando un lenguaje poético, literario, cargado de metáforas, de otro tipo de figuras retóricas, pues es lo que en última instancia hace de los ensayos literarios el cuarto género literario. ¿Sí? O sea, no es por otra razón. Simplemente son esas características del lenguaje las que le dan la oportunidad a este tipo de textos de formar parte de la literatura. Entonces, Michel de Montaigne, para conocer un poco más sobre este autor, les voy a dejar un video aquí en la plataforma que habla sobre su vida, su influencia, sus obras, su manera de pensar y bueno, en pocas palabras, quién fue este autor. Me gustaría que lo vieran, lo voy a dejar aquí mismo en la sección de la semana 3 de la plataforma para que le echen un vistazo. Bueno, entonces el ensayo tiene su origen con este autor, pero en una época determinada, en el Renacimiento. Esta época histórica es después, un poco después, o bueno, es el momento que separa a la Edad Media de la época moderna. Entonces, el Renacimiento sería como esa parte o esa línea que divide a la época medieval del mundo moderno, que tendría suficientes cambios que nos llevarían a lo que conocemos hoy en día como la era moderna, ¿no? Entonces, el Renacimiento, en esta imagen, aparece ejemplificado con el hombre queriendo alcanzar a Dios. Pero hay una separación, o sea, no se logran tocar. Esta parte es como una manera de entender en qué consiste el renacimiento. En esta época, en esta etapa histórica del ser humano, pues los seres humanos se dan cuenta, los pensadores de esa época se dan cuenta de que hay que evitar pensar demasiado en Dios. O sea, no hay que dejar de creer en Dios porque eran todavía pensadores que creían mucho en Dios. La iglesia tenía una fuerte influencia sobre la cultura y la sociedad, pero el ser humano, los pensadores, los hombres de ciencia, los hombres que influían en las decisiones de la vida política y social del mundo, lo que vieron fue la necesidad de empezar a pensar a partir de nosotros mismos y no buscar que sea Dios, como esta figura omnipotente, omnipresente, la que guíe nuestro destino, sino que el hombre se convierta en arquitecto de su propio destino. Entonces, esta marcha comienza en el Renacimiento. Ya en la época moderna se acentúa sobre todo con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, pero es en el Renacimiento donde inicia esta idea en la que, bueno, el ser humano, así como Michel de Montaigne, empiezan a crear cosas nuevas. Por eso los ensayos es un reflejo de la época, porque el autor empieza a crear, se da cuenta de que él no quiere escribir filosofía en su modo tradicional, él tampoco quiere escribir poesía, no quiere escribir teatro, él quiere escribir algo diferente y lo consigue crear un ensayo, un híbrido de un texto que contiene a todos los demás, pero que a su vez tiene una esencia diferente. Entonces, eso es lo que hace Montaigne y eso es lo que sucede en el Renacimiento. Ahora, llegado al siglo XX y a nuestra fecha actual, pues ya tenemos no solamente autores canónicos como el francés, sino que en nuestro país y en lengua española hay ya muchos autores
que son grandes escritores, pero que a su vez son grandes ensayistas. O sea, son autores que a lo mejor escribían poesía, teatro, novela, pero que también cultivaron el género del ensayo y que por eso se los reconoce. Alfonso Reyes, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Monsiváis, María Zambrano, Rosario Castellanos. Estos ya fallecieron, son autores del siglo XX, pero Gabriel Saí sería el único que permanece todavía con vida y es uno de los más representativos en la época actual. Más adelante tendremos oportunidad de revisar también a todos estos autores para ver y conocer un poco sus propuestas. Bien, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Vamos a pasar ahora a las características del ensayo literario. Bueno, si recuerdan, las características del ensayo son estas 5. En alguna clase a lo mejor las tocamos, les digo de manera muy general. Ahorita voy a tratar de darles una explicación. Igual no son tan complicadas, pero les voy a dar una explicación así muy resumida para saber, bueno, de qué se tratan. A lo mejor la palabra ya nos dice mucho, pero puede generar confusiones. Primero tenemos lo que es la subjetividad, es la esencia netamente del ensayo literario. Esta característica tiene que ver con el autor. El autor es quien escribe en un ensayo literario un punto de vista y este punto de vista le pertenece, o sea, no es de nadie más que del mismo autor. Entonces es subjetivo. El ensayo literario es subjetivo porque muestra, expone las ideas, las opiniones de un autor en específico. Luego, otra característica del ensayo literario es el carácter dialogal. Esto significa que este tipo de textos lo que hacen es entablar un diálogo que parte del autor como emisor al lector como receptor. Este diálogo es como una conversación íntima en la que el autor busca acercarse a este hablándole de lo que cree, de lo que piensa, las opiniones que tiene, todo esto que busca que el lector se convenza de ello, que acepte su postura, que la comparta o simplemente busca generar la polémica que abra el debate, la reflexión, etc. Entonces, esa es la segunda característica, el carácter dialogal. Luego tenemos las digresiones. El ensayo literario no es un texto, diría que no es fácil de leer, pero sí lo es. Únicamente que nos encontramos con esta característica, las digresiones. ¿Qué significa esto? Que como el ensayo es totalmente subjetivo, al momento de escribir, el autor lo que hace pues es divagar, se le pueden ocurrir ideas alternas al tema que está tratando y de pronto se va por la tangente en apariencia y dice una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, se desvía, pero luego retoma la información que es la central del ensayo, pero ya le sirvió esa información que dio adicionalmente para continuar con su exposición. Y así se puede ir, puede decir muchas cosas sobre un tema, luego cambiar de tema en apariencia, pero en realidad lo que está haciendo el autor es hablando del mismo tema, aportando otros datos que pueden ser interesantes, como fechas históricas, algunas citas de autores o opiniones diferentes de otros autores, etcétera. Entonces las digresiones son como salirse del tema, pero para retomarlo más adelante. O sea, simplemente son como desvíos. Ahora, la siguiente característica es la más sencilla de comprender de todas, la temática libre. O sea, en un ensayo literario aborda cualquier cosa. Puede ser desde lo más trillado, lo más clásico, el tema del amor, el tema de la muerte, la libertad, la justicia, o puede ser temas muy poco usuales, como hablar de los colores, ¿no? Hablar a lo mejor un tema científico, o a lo mejor un tema muy personal, como el propio miedo que siente el autor. Montaigne, de hecho, tiene ensayos sobre la vida cotidiana de su época, en los que habla de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el miedo que se vivía en esa época, o las fiestas que se llevaban a cabo, la manera de vestir, las reuniones que había en sociedad, etcétera. O sea, cuestiones muy cercanas a la gente, y por eso la gente hizo de sus ensayos como algo muy propio, porque hablaba de lo que ellos vivían, pero era una perspectiva que tenía el autor y la gente se interesaba en eso. Entonces, la temática libre es muy variada, puede ser cualquier cosa que se les ocurra, cualquier cosa que imaginen. Y por último, la estructura no rígida tiene que ver con que, a diferencia del ensayo académico, el ensayo literario pues no tiene una estructura clara. O sea, no es solamente la introducción, desarrollo y la conclusión, sino que
Su estructura puede no tener una introducción como tal, puede el autor comenzar a hablar directamente del tema y no sentar las bases de lo que va a decir, y a lo mejor al final no hay una conclusión y hay un punto final, pero que termina así nada más abruptamente y no hay una explicación de por qué se llegó a ese punto. Entonces, la estructura es libre, el autor simplemente comienza a escribir, va escribiendo y en algún punto del texto va a tener que terminarlo y por eso hablamos de que la estructura no es rígida. Bueno, ya por último, nada más para que quede un poco más claro ese tema, les voy a poner un ejemplo para diferenciar algunos textos del ensayo literario. En esta imagen tenemos un concierto de rock. Si hablamos de una crónica, es un tipo de texto, lo que haría la crónica sería explicar qué es lo que pasó en ese evento. O sea, por ejemplo, un asistente que fue al concierto llega a su casa y escribe una crónica sobre lo que vivió en ese concierto, las bandas que vio, todo el programa que tenía, la cartelera del concierto, las expectativas de cómo cuánta gente fue, cuánta gente no fue. O sea, la crónica será relatar prácticamente todo lo que pasó durante el evento. Será simplemente como una relatoría de hechos, como decir, pasó esto y lo otro, y ya. Eso es una crónica. Ahora, el ensayo académico, otra manera de abordar este tema, es diferente porque es más estricto. Entonces, el ensayo académico a lo mejor no sería el punto de vista de una persona sobre cómo se vivió el concierto, sino que sería el punto de vista de una disciplina. A lo mejor un punto de vista político sobre los conciertos de rock, o un punto de vista sociológico sobre los conciertos de rock, o un punto de vista antropológico o histórico sobre los conciertos de rock. Entonces, sería como diferentes maneras de abordarlo, pero académicamente, aportando citas de autores que tengan información sobre el tema, que sean como expertos en ese tema, y la estructura tendría que ser rígida, tendría que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, el ensayo académico es más formal, es más rígido. Y ya por último, el ensayo literario, pues abordaría el tema del concierto de rock, especulando sobre la conducta, los gustos, aficiones de los asistentes y tal vez lo conectaría con otras épocas y experiencias, pero todo desde la subjetividad de esa persona. O sea, él diría todo eso únicamente como una opinión personal. No se metería en problemas, no diría que eso es completamente la verdad o la verdad absoluta, como pretende hacerlo un ensayo académico que busca generar conocimiento, ni tampoco será simplemente una crónica, no será simplemente contar cosas, sino que sería mostrar una mirada diferente de ese hecho, una mirada que una persona que fue al concierto tendría, pero que sería diferente y así en general. Entonces, el ensayo literario tiene que ver con eso. Espero haberme explicado. Pues ya con esto concluiría esta explicación, lo que sería la introducción, el origen y desarrollo del ensayo literario y por último las características del ensayo. Ahora bien, les dejé hacer un video ensayo. Ese video ensayo es sobre un tema que ustedes quieran. Es parecido a un videoblog, como les decía, pero tiene que ser subjetivo y tiene que tratar de convencer a quien lo está viendo. ¿Y cómo se busca convencer a una persona en el formato de video? Pues utilizando recursos que sean atractivos, que sean interesantes, creativos, que busquen atraer al espectador, que no lo aburran. Vaya. Bueno, pues esto sería todo. Espero que lo vean, lo estudien y nos vemos más adelante con más información. Un saludo.